que el justo florecerá como un cedro del Líbano. Así dice un salmo. ¿Lo han escuchado? ¿Mande? Claro, el canto está basado en el salmo. El justo florecerá como cedro del Líbano. Y hoy celebramos a ese justo que florece como cedro del Líbano. Hoy celebramos a San Charbel. Charbel era un monje libanés, tan grande como el cedro del Líbano, que dice la Escritura. San Charbel nació y vivió en Líbano. Él se llamaba José Antonio, pero cuando se hizo monje, cambió su nombre por Charbel. Charbel había sido un mártir de los primeros siglos de la Iglesia, y en honor a él, José Antonio cambió su nombre por Charbel cuando se hizo monje. Él desde niño fue un hombre muy devoto, desde pequeñito. Siempre estuvo cerca de la iglesia. Y es que su papá murió cuando era joven y su mamá se volvió a casar. Y con quien se casó, se ordenó sacerdote. En Líbano, los sacerdotes católicos se casan. Muy bien. Entonces, él era hijo adoptivo, por decirlo así, era hijo de un sacerdote. Y eso es muy normal en el Líbano, tanto que hay un apellido que se llama Curí. Curí significa los hijos del cura. En México hay muchas familias Curí. Bueno, quiere decir que entre su familia había sacerdotes. Pero no es que fueran malos sacerdotes. Los sacerdotes católicos en el Líbano se casan. Y eso está permitido por la Iglesia y el Papa en el Líbano. Muy bien. Y es que San Charbel pertenece a una tradición católica que se llama maronitas, pero ahorita explicaré más de eso. San Charbel entonces fue un monje que tuvo grandes combates espirituales. Estamos hablando de combates espirituales, por ejemplo, como los que vivió el Padre Pío, pero antes, ¿verdad? Fue antes, es anterior, es del siglo XIX, mientras que el Padre Pío es del siglo XX. Y él tuvo grandes combates espirituales y llegó a ser un gran taumaturgo. ¿Qué significa eso? Por su intercesión se curaban muchos enfermos en vida. Hizo muchos milagros en vida, San Charbel, curando. Él no se casó, los monjes no se casan, los que se casan son los párrocos. Los párrocos allá sí se casan, pero los monjes no. Entonces él era monje, él sí fue célibe, no se casó. Y primero vivió en un monasterio y después pidió vivir en una gruta, donde la gente sabía que Charbel era un hombre santo. Sus combates espirituales, su vida de oración, especialmente dedicada a contemplar la pasión de Cristo. Un hombre que amó profundamente la muerte y resurrección de Cristo, su pasión, y que imitó espiritualmente con una interioridad enorme. También el maestro, quien le ayudó, quien lo guió, después fue canonizado. San Charbel fue beatificado y canonizado por San Pablo VI, en los años 70. Muy bien, él era maronita. Maronita porque hubo un santo que se llama San Marón. Él vivió en el siglo V, hace muchísimos siglos, hace 1500 años, más de 1500 años. San Marón era de origen sirio y él quiso de Antioquía. Ahí había habido, en Antioquía es donde nos recibimos el nombre de
católico, ¿sabían? Muy bien. Bueno, él era de Antioquía. Cristo había estado en Líbano, ¿sabían eso? Claro que lo sabemos. Cristo fue a visitar a la Sirio-Fenicia, ¿se acuerdan? Los fenicios eran los actuales libaneses. Los libaneses son los fenicios, que fueron los grandes comerciantes de la antigüedad. Y la Biblia dice que Jesús fue con los sirio-fenicios, con los fenicios, es decir, a Líbano, uno de los pocos lugares fuera de Israel que Jesús estuvo, si no es que el único, es Líbano. Sin embargo, los libaneses, pues salvo la Siria Fenicia, los libaneses seguían siendo paganos siglos después. Marón, con un profundo amor a Cristo, quiso ir a evangelizar a los fenicios. Y una parte de los fenicios, por el gran testimonio de Salmarón, conoció la fe de la iglesia. Se bautizaron, y por eso a Salmarón, que le llamaban el divino, porque hacía también muchos milagros, él fundó la iglesia de Líbano. La iglesia de Líbano, entonces, los maronitas fueron creciendo, pero es una iglesia que se llama sui generis. Nosotros tenemos, además de la iglesia de rito latino, nosotros somos de rito romano. La iglesia tiene 24 ritos distintos, 24 historias de tradiciones antiguas. Por ejemplo, ya les conté de Santo Tomás el apóstol, cómo en la India fundó la iglesia y las tradiciones y la forma de celebrar. Lo básico es igual, la doctrina es la misma, pero hay cuestiones que cambian, cuestiones culturales exteriores. Por ejemplo, con los maronitas los sacerdotes se casan, los que son párrocos, nada más, los monjes no. Y entonces los maronitas, o más bien, los casados pueden llegar a ser sacerdotes. Y casarse, entonces, estar casados. Los maronitas son una historia, una de estas 24 iglesias. Por eso no es correcto cuando decimos que somos de la iglesia una santa católica y romana, porque la iglesia romana es una parte de la iglesia católica. La iglesia católica está constituida por otras 24 formas de entender la tradición litúrgica e histórica de la iglesia. Están los egipcios, los coptos, por ejemplo, que fundó San Marcos, discípulo de San Pedro, les decía de Santo Tomás. Están los ortodoxos católicos que fundó San Andrés y así. Entonces, el fundador de la iglesia libanesa se les llaman maronitas por su fundador. El tema es que el Líbano es un terreno que, como era de comercio desde la antigüedad, porque está ubicado en un punto que permitía el comercio con Asia, África y Europa. Siempre fue un territorio conquistado en los siglos posteriores. Primero por los bizantinos. Los bizantinos se separaron de la iglesia y persiguieron a los maronitas por su fidelidad al Papa. Querían que dejaran de ser fieles al Papa, aunque eran cristianos. Los que los persiguieron primero, los bizantinos, fueron muy crueles con los maronitas para hacer que se alejaran de la fe y de la fidelidad al Papa. Los maronitas se mantuvieron firmes. Después de los bizantinos llegaron los árabes, y los árabes fueron todavía peores. Los cristianos
se refugiaron en las altas montañas del Líbano. Hicieron literalmente castillos, monasterios, para poder vivir aislados en las altas montañas del Líbano, donde los musulmanes no llegaban. Ahí, aislados, fueron fieles al Papa y a la Iglesia Católica durante siglos. Cuando las cruzadas llegaron, y llegaron los cruzados, y con los maronitas, se sorprendieron. Ni siquiera en Roma pensaban que hubieran podido sobrevivir, porque los musulmanes habían destruido todo lo que tenía que ver con la fe católica en esas regiones. Pero ellos durante 3 siglos, aislados de todo el mundo, se mantuvieron fieles a la Iglesia. Cuando la noticia llegó al Papa, quedó profundamente sorprendido y le dio una autoridad al obispo de los maronitas que se llama patriarcado. Es un patriarca, es el líder de toda la Iglesia que celebra la misa de esa forma y con esas tradiciones católicas. Ellos jamás se separaron de la fe de la Iglesia Católica, aun cuando durante siglos fueron perseguidos cruelmente. Son un gran testimonio. Ellos, los maronitas, entonces, a raíz de que con los cruzados ya tuvieron comunicación de nuevo con el Papa autorizó todas sus tradiciones, como que estaban casados los sacerdotes, etc. Insisto, todo esto sucedió porque estaban aislados, pero eran fieles a la Iglesia Católica. Y el Papa respetó las tradiciones. Y una de las más bellas tradiciones que tiene es que, como Marón era de origen sirio, el sirio en realidad es un idioma que nosotros conocemos con otro nombre. ¿Saben cuál es el nombre con que conocemos el sirio? ¿Qué idioma hablaba Jesús? Arameo. El sirio es arameo. Ellos celebran la misa en arameo. Y las palabras de consagración dicen las palabras exactamente iguales como las decía Jesús. Ellos han conservado el arameo. Las misas de ellos durante siglos estuvieron los árabes, entonces las celebran en árabe, pero la consagración siempre la han dicho en arameo, y también el Padre Nuestro. Por eso cuando la última vez que fue el Papa y se encontró con los libaneses, ellos cuando se encuentran con el Papa le cantan el Padre Nuestro en arameo, como lo dijo Jesús. Por eso es una gran riqueza en la Iglesia que se conserve la tradición de los maronitas. Los maronitas y la Iglesia pues dieron mucho fruto. El primer santo maronita fue San Charbel, después su maestro y después una monja. Y los maronitas y el pueblo libanés ha sido muy fiel a la Iglesia, muy fiel. Tanto que durante la última persecución de los musulmanes en el Líbano, hubo grandes hambrunas y persecuciones. Un grupo muy grande, ¿a dónde viajó? A México. La comunidad libanesa católica es muy importante en México. Tenemos a mucha gente que podemos nosotros reconocer en nuestra historia de México reciente y que debemos a la inmigración de los católicos libaneses. Su influencia es enorme. Por ejemplo,
¿Ustedes se acuerdan de una película de Pardavé, hermanos Jalif? Bueno, él era un libanés, la actuación. Mauricio Garcés era un libanés. Salma Hayek, que es libanesa, mexicana libanesa. Y así, Carlos Slim, que es libanés. Entonces, la influencia de los libaneses en México, como no son poquitos, pero en México dieron mucho fruto. Y diríamos que muchos tacos. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el taco más famoso de todos? El taco al pastor. Y el taco al pastor es una comida libanesa. Ellos comían algo así como el taco al pastor, pero hecho de cordero. Por eso se llama de pastor, porque lo comían de cordero, en un trompo igual que nosotros, y con pan árabe, pan grandote. Como ellos no encontraban pan árabe y no encontraban corderos, lo hicieron de cerdo. Y así nació los tacos al pastor, que es un regalo de la comunidad libanesa a México. Hay quienes dicen que hay revistas internacionales que han dicho que el platillo más rico del mundo es el taco al pastor. Bueno, pues es una fusión de la comida libanesa y incluso, pues en México hay un obispo libanés. Son tantos y tan importante la comunidad libanesa que años atrás el Papa decidió que todos los libaneses y sus descendientes conservaran sus tradiciones, por ejemplo, decir la misa en árabe o en español, pero siguiendo la tradición de decir la consagración en arameo. Y entonces tuvieron un primer obispo. Y después, hoy tienen el segundo obispo libanés. Y tienen sacerdotes. Incluso un sacerdote libanés, carmelita, construyó quizá la casa más bella que tenemos de retiros, la iglesia de Maranatá, en Valle de Bravo. Esa la construyó un padre de origen libanés. Y su influencia en la Iglesia de México continúa. Tienen un monasterio que dirige el padre Gabriel y tienen varias iglesias. En el centro tienen una. Ustedes ponen la iglesia que le llaman la iglesia de San Charbel, que se tiene mucha devoción porque en el centro, sabemos, hay muchas tiendas de telas. Y entonces una mujer fue a pedir un milagro a San Charbel y no tenía, ustedes escriben en papelitos, ¿verdad? Para decir, Padre, pida por mí, y me mandan el papelito. La señora no tenía un papelito. ¿Qué tenía? Un listón que había comprado en el centro. Le puso su petición, se lo amarró al cuello a San Charbel, y eso se volvió la tradición de los listones, que después en Polanco se hizo más famosa y de ahí a todo el país. En el Líbano no le ponen listones a San Charbel. Eso nació ellos nos regalaron los taquitos al pastor y nosotros les regalamos los listones. Entonces, la iglesia de Líbano, cuyo representante más importante es San Charbel, tiene una tradición también con nosotros. Tanto que una de las iglesias más bonitas nuevas de México es, y esas se las dejo de tarea, ¿verdad? A los que les gusta las tareas que les dejo y que se ponen a buscarlas. Busquen la iglesia de San Charbel en Chihuahua. Ahí los padres maronitas, el padre Alberto, hizo una iglesia maravillosa en la ciudad de Chihuahua. Búsquenla, van a ver qué iglesia tan bonita. San Charbel siguió haciendo milagros. Cuando murió, a los monjes maronitas
no les ponen los entierran directamente en la tierra, el cuerpo. Y sin embargo, empezó a salir de su tumba un líquido que empezó a hacer muchos milagros. Cuando años después, para que fuera santo, se empiezan las investigaciones, y una de las es sacar los cuerpos, ¿sabían? Y Charbel estaba en medio del lodo, en un lugar con mucha agua, y su cuerpo flotando en medio, incorrupto. Lo sacaron, lo pusieron ahora tiene su iglesia, y de su cuerpo emana aceite. Y la gente que va al santuario, ¿qué es lo que trae? Aceite de San Charbel, que es muy milagroso. Entonces, y la gente peregrina para poder rezarle a San Charbel, pedir la intercesión de San Charbel y tener un poquito de aceite, porque todavía de la tumba de San Charbel emana el aceite. Pidamos pues que Dios nos conceda una profunda amor como la iglesia libanesa, la iglesia maronita ha tenido a Cristo, a la iglesia católica y al Papa. Una fidelidad que es impresionante, porque durante siglos se mantuvo aislada de todo el mundo con tal de preservar su fe, y que están en medio de nosotros. Hay quienes dicen: Padre, es que mi hijo se quiere confirmar en la iglesia de San Charbel, porque ahí no piden pláticas. Muy mal, padres. Sí, bueno, alguna plática dan, pero dan menos pláticas que nosotros, porque en su tradición los niños se bautizan y se confirman desde bebés, y les dan también la primera comunión. Por eso a ellos les es complicado, y como ellos el Papa ha dicho que sus tradiciones se deben de conservar, ellos siguen conservando esa tradición. Entonces, cuando alguien se confirma en una iglesia de San Charbel, no está haciendo mal, es una iglesia católica. Lo que no está haciendo bien es ir allá porque no quiere estudiar. Eso sí está muy mal. Después de estudiar, en una parroquia podría pedir el comprobante e irse a recibir los sacramentos en esas iglesias, porque son católicos. Y ustedes también un día pueden ir allá en el centro, ¿verdad? Está la iglesia de San Charbel, y la catedral también está en la colonia Florida, en la Ciudad de México, y un día pueden visitarla y pueden comulgar y todo. Son católicos. Y alguna vez en su vida escuchar la consagración con las mismas palabras con que las dijo Cristo, en arameo. Nos ponemos en pie. No olviden su tarea: buscar la iglesia de San Charbel de Chihuahua. Vamos a omitir las peticiones porque fui muy largo en el sermón, pero me parecía muy interesante que conociéramos la historia de esta iglesia tan fiel a Cristo y a la iglesia católica y al Papa. Tomen asiento, vamos a presentar el pan y el vino.